por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran en este día jueves? Estamos agradecidos al Señor que estamos ya finalizando ya el mes de abril. Se fue rápido. Estamos hoy a un día en la cual nos queda un día, 29 de abril, y estamos orando ahí por ustedes. Yo sé que el Señor nos permitió estar con nuestra querida y amada congregación acá. Gracias por cada uno de los hermanos que le pudimos ver el fin de semana en nuestras reuniones presenciales. Y de paso hay muchos saludos. Espero que se sigan conectando como lo siguen haciendo cada vez que salimos en este horario a las 7:30 de la noche. Ahí en el Messenger de Facebook, ahí por favor nos pueden enviar sus comentarios, saludos o preguntas o motivos de oración, y si está en YouTube, igualmente ahí también envíenos los comentarios, o si es en Twitter, y de paso hágase seguidor de la página de la iglesia oficial, como también suscríbase al canal, para que de esa manera siempre media hora antes se avisa cuando estamos de esta manera. También agradezco a aquellos que nos han mandado saludos y felicitamos a algunos que han cumplido este fin de semana. Gracias ahí por Cristóbal, Lucas, que cumplió años. Felicidades, hermano. Ahí también damos saludos también a otros que han estado con nosotros y que en lo que fue el mes de abril cumplieron años, como Gine Figueroa. Dios te bendiga, hermana, y también Celeste López. Ahí le pudimos ver y cantarle el cumpleaños feliz.
Y así otros que han estado cumpliendo, como Javier también López, la semana pasada. Y bueno, aquellos que nos han saludado a nosotros, gracias por sus saludos. Ya este sábado, si Dios permite, vamos a estar cumpliendo años. Y aquellos que están orando por nosotros, estén orando que nosotros, si Dios permite, este sábado y domingo, vamos a estar con un querido amigo y amado hermano, nuestro hermano Abraham Aguilar, que está pastoreando la iglesia ahí, Bautista Bíblica en Bradenton, Florida. Y oren por esas reuniones especiales que vamos a tener en relación al matrimonio, a la pareja, a la familia, y también María Inés y parte de mi familia nos estarán acompañando para que el Señor nos lleve y nos traiga con bien. Más allá de que usted vive acá en la zona, le damos la bienvenida a la iglesia Bautista Sublime Gracia acá en Villarrica. Le pido que si usted va a venir, tenga en cuenta, comenzamos a las 10:30 nuestra reunión de escuela bíblica, pero antes de eso, a las 10 estamos comenzando con un refrigerio, y si usted quiere estar en relación unos con otros, tendremos a la mañana a un hermano de la iglesia donde usamos las instalaciones, el pastor Mateo, y ya por la tarde a las 18 horas tenemos nuestra reunión de predicación del Evangelio, que estará el pastor también de la iglesia acá, Efesio, el pastor Billy. Así que le animo a que pueda estar asistiendo a estas reuniones presenciales, y también se transmite a través de estos medios si usted vive muy lejos. También si nos visita en la iglesia, tenemos una revista que la hemos estado compartiendo y es gratuita en nuestra iglesia, se llama Creset. Es una revista que viene de Suiza y la acabamos de recibir a la última. Puede llevarse una, y si usted no vive acá en la zona, también nos puede dejar saber y le podemos mandar información cómo suscribirse y puede llegar a donde vive, o si es en otro país también. Igualmente también la revista Antorcha de la Verdad es otra revista que nosotros la damos gratuitamente acá en el salón, así que le animo también a levantar gratuitamente estos materiales que les puede ayudar a su vida personal. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a ir al tiempo también en esta noche de oración, antes del estudio bíblico, y a veces también pasamos ciertas imágenes de hermanos que han estado en nuestro ministerio visitándonos, misioneros. Esperamos, ¿verdad?, que puedan conocerles más. Así que vamos a ir a un tiempo de oración. Dios les bendiga, hermanos. Oremos.
del pueblo del Señor, seguiremos el perfecto plan de Dios. Hasta el último, con Cristo nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, saludo desde la distancia. Somos la familia Gaspar desde Huehuetenango. Un fuerte abrazo, saludos a cada uno. Pastor e iglesia, gracias. Saludos desde Huehuetenango. Gracias por orar por nosotros y gracias por apoyarnos en la obra misionera. Que Dios le bendiga. Les informamos que estamos ya reportando nuestro trabajo, mes de febrero y marzo. Gracias por muchos de ustedes, son parte de su oración, motivación, de notas. Gracias a Dios que Él nos ha permitido de viajar en viajes misioneras. Les informamos que seguimos ganando almas, seguimos y seguiremos también ganando almas. Gracias, es nuestro anhelo. Trabajar duro con familias, niños, jóvenes, es nuestro anhelo acá en Huehuetenango, el territorio de Huehuetenango. También seguimos, hermanos, por esta pandemia hay restricciones, pero aún así estamos echándole gana. Gracias a Dios. También les informamos que Dios nos ha permitido reunir un porcentaje en nuestras compras de vehículos. Ya vamos llevando 60% de reunir el dinero. Gracias. Nuestra petición de oración, hermanos, que Dios nos dé más sabiduría, que predicar la palabra de Dios, que Dios me use a mí para llevar las buenas nuevas en donde Dios me permite. También oramos por ustedes, que la cual por sus apoyos, gracias por eso, mis queridos hermanos. Oramos por Huehuetenango, se clama por líderes que vengan con nosotros a predicar las buenas nuevas acá en Huehuetenango, llevando las buenas nuevas en lugares lejanos. También siguen orando por nosotros para juntar lo que nos hace falta para compras de vehículos. También ocupamos $300 mensuales para pagos de mis colegiaturas de mis hijos. 2 de ellos, las gemelas, están en primaria y Ignacio y Vanessa están en básico, la cual se lleva esos 300 los pagos mensuales. Oren por nosotros y gracias, iglesias. Un fuerte abrazo a cada uno. Con más detalle está nuestra información en nuestro reporte, también en nuestro informe. Cada miércoles también doy un devocional de miércoles a domingo. Les invitamos a ver en la Iglesia Bautista Una Espada Encendida, es nuestra página. Gracias, pueden visitarnos también nuestra página www.unaespadaencendida.com. Gracias por todo, que Dios les bendiga. Pastor e iglesia, saludos desde Huehuetenango. Gracias por ser parte en la obra misionera. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. iremos hasta el último con Cristo nuestro Salvador, con el poder del Espíritu y del pueblo del Señor, seguiremos el perfecto plan de Dios hasta el último con Cristo nuestro Salvador.
Muy bien, estamos acá en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a dirigirnos a los versículos. En esta noche continuamos con lo que es mantenerse firme en esa libertad en el Señor, en Cristo Jesús. Y vamos a dirigirnos desde el versículo 5, ahí en adelante, y esperamos que en esta noche todos podamos crecer. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vamos a orar. Gálatas capítulo 5 y el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no os pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y vamos a estar dirigiéndonos a los versículos 5 hasta el versículo 9. Bueno, amados hermanos, ahí donde estamos, yo sé que algunos nos han mandado motivos de oración. Les animo a que lo puedan estar verificando o dejándonos saber para que de esa manera podamos renovar la lista de motivos de oración, sea agradecimiento, sea un motivo para seguir orando o agregar otros motivos o dejar de orar por eso. Déjenos saber, por favor, para que estemos renovando. Y gracias por aquellos que nos envían. Acá la congregación cuando se reúne, y también estamos en un grupo de WhatsApp donde también enviamos los motivos, así que les animo a que lo sigan haciendo, como también dando gracias, y es que hay que agradecer al Señor. Le invito a que vamos al trono de la gracia de Dios y vamos a continuación con el estudio bíblico. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta noche te damos gracias por la reunión de estudio bíblico de este día jueves. Gracias porque nos has cuidado a través de este mes de abril. Y ahora, Padre amado, sabemos que seguimos en su presencia con cada uno de los que estamos conectados por medio de estos medios. Que los bendiga donde se encuentran. Y Padre Celestial, sabemos que tú eres aquel que originó este plan tan maravilloso de enviar a su Hijo, el Señor Jesús, y morir en la cruz del Calvario, ser sepultado y resucitar al tercer día. Y hoy tener el privilegio que a través de la obra perfecta en la cruz del Calvario pasemos de muerte a vida, de que seamos hijos tuyos y que ahora tu Santo Espíritu mora en nuestras vidas y podemos alabarte y bendecirte en este tiempo. Sabemos que se ha estado orando por diferentes motivos y en esta noche seguimos rogándote por las autoridades que están en eminencia acá, donde se realiza el ministerio acá en Villarrica, Georgia, acá en los Estados Unidos. Pero también oramos por las autoridades que están en otras partes del mundo, que pueda su iglesia, cada uno de los que estamos en esta noche orando, intercediendo, podamos vivir reposadamente y aprovechar esa libertad de expresión. Bendice, Señor, el resto de este estudio bíblico hasta el final. Ayúdanos a estar atentos, edifica a los creyentes. Si hubiera alguien que está pasando pruebas, tribulaciones, que usted pueda hablar a sus corazones y que todos los que estamos escuchando en esta noche seamos edificados. Bendice todo esto, Señor, que está aconteciendo y ayúdanos a compartir tu palabra en el poder de su Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos acá en este pasaje de Gálatas capítulo 5. Como ustedes miraron la última vez, terminamos en el versículo 4. Dice, de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y esto tenía que ver porque los Gálatas, aunque no pretendían estar ellos obligados o presionados a ellos, se imaginan que las ordenanzas había una cierta eficacia o beneficio para merecer que ellos pudieran estar en un alto mayor perfección
ya que si usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto explica lo que veníamos mirando, que Pablo no hace ninguna referencia o algo que en este caso deberían ellos cambiar lo que ellos oyeron al principio, que es el Evangelio. Entonces, pero debemos reconocer que como seres humanos, a la mente humana, ¿no?, le agrada sujetarse con cadenas externas, con cuestiones que son como reglas o, como dijimos, legalístico, ¿no? Y esto propensa a forjarlas, a que a los que se ocupan en ellas sientan que tienen una santidad mucho más elevada en su corazón. Y eso no es verdad, amados hermanos, porque por eso Pablo dice, de la gracia caíste, subraya eso que miramos la última vez, puesto que toda la vida espiritual es en Cristo, y todo lo que somos es por la gracia de Dios, y eso se aprovecha por la fe del creyente. Ahora, si se hicieran los Gálatas o nosotros legalísticos, nos trasladaríamos a otro terreno, y este terreno sería un terreno carnal, ya no sería de la gracia, en la cual estaremos por debajo de la posición anterior y sería triste la caída, y por eso Pablo lo dice así. Entonces en el versículo 5, ya viendo la afirmación que está diciendo que de la gracia habéis caído, termina diciendo ahí claramente, amados hermanos, en el versículo 5, aguardando por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, como ustedes saben, digamos, los que esperamos en la esperanza de la justicia. ¿Qué es la prueba acá que está mencionando el apóstol Pablo en el versículo 5? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe. Acordémonos que de la gracia habéis caído, decía el versículo 4, pero acá es como un contraste, ¿no?, entre el lado legalista y el lado de la esperanza. Y ahí en esta noche queremos ubicarnos. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿En qué lugar vos te encontrás o yo me encuentro? ¿Del lado legalista o de la esperanza como hijos de Dios? Los judaizantes, ¿no?, que era el grupo que estaba perturbando a los hermanos de Gálata, se creían especialmente en el tema de la justicia. Claro, su propia justicia. Pero Pablo declara acá, en el versículo que acabamos de leer, pues nosotros. Esto no solamente, también está hablando también de todos, incluido el apóstol Pablo. Y dice ahí el versículo, nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia, igual que la salvación. Entonces, volvemos al versículo 5, dice, aguardamos por la fe la esperanza que dice de la justicia. En primer lugar, digamos, lo que vemos acá es el pasado por gracia mediante la fe. O sea, el creyente es justificado delante de Dios, así los Gálatas como Pablo, delante de Dios y revestido de Cristo. No es por las obras humanas o las obras de la ley. Si va conmigo a Gálatas 3:6, mire conmigo unas hojas anteriores, dice la palabra, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos, que dice, de Abraham. Note cómo el creyente, digamos, es justificado delante de Dios por esa gracia mediante la fe. En segundo lugar, vamos a ver que en el presente, ya no solamente en el pasado, el Espíritu Santo está revelando el cumplimiento de toda justicia. En otras palabras, el único quien puede y haber hecho toda esta justicia es el Señor. Pero un día se iba a manifestar esa absoluta seguridad para quien está en Cristo Jesús. Si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, que dice, al Espíritu.
Y en el versículo 3 del mismo capítulo dice la palabra acá: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado que dice en la carne. Entonces vimos en primer lugar el pasado, vemos en segundo lugar el presente, y la gran diferencia acá es mostrar lo que es la justificación por las obras de la ley, que era imposible, ¿no?, alcanzarla, y que no podía aquellos pecados realizados por el ser humano, su conciencia, ser limpiada, por lo que ahora se muestra que estos querían que siguieran la vía de la justificación por las obras. Y en este caso, nada de esto puede dar reposo a ningún ser humano en cuanto a la seguridad de salvación. Entonces, en tercer lugar, volviendo a donde estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 5, si usted está siguiendo el estudio bíblico, una vez más, gracias por aquellos que nos están enviando comentarios y saludos, Dios les bendiga. Estamos acá en Gálatas, en el capítulo 5, y en el versículo 5, dice la palabra de Dios: aguardando por la fe la esperanza de justicia. Entonces, sabemos que toda esta esperanza, digamos, no vamos a ser defraudados, amados hermanos. Por eso, en tercer lugar, estamos mirando ahora el futuro. La justicia que Dios nos ha otorgado, estamos hablando de aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Es otorgada y nos alienta cada día a esta esperanza en relación, porque sabemos que el Señor viene. El Señor no nos ha dejado abandonados, Él va a venir. Y en esa dimensión de vida es donde la justicia se sigue manifestando en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso el versículo 5 dice: nosotros por el Espíritu. Usted sabe que los judaizantes motivaban a los hermanos a hacer obras legalísticas. Eso quiere decir que es una oposición según la carne. Mire acá en Gálatas 4:29, dice la palabra del Señor: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Se recuerda de los dos hijos de Abraham. Nacido el esclavo perseguía a la que había nacido legítimamente por la promesa de Dios hecha a Abraham, y que también Sara fue el medio con la cual nació Isaac. Entonces, todo ese ejemplo que estamos dando, estamos enfatizando que es oposición según la carne. Entonces, a la manera carnal de justificación es lo que hacían los judaizantes, como por ejemplo la circuncisión. Ellos lo mostraban como ordenanzas legales que hacía falta que los creyentes viviéramos. Y por eso Pablo dice: nosotros por el Espíritu. O sea, él está enfatizando nosotros. Quiere decir que es diferente, como en el versículo 4 miramos: de Cristo desligaste los que por la ley justificáis. Entonces, si usted nota el versículo que acabamos de leer, es que los que por la ley que dice justificáis, quiere decir que no andaban en el Espíritu. Por eso, los que andan por el Espíritu, según el versículo 5, nosotros por el Espíritu, esperamos, dice, la esperanza de la justicia. Nosotros que estamos aguardando la realización de la esperanza, y esto tiene que ver con la justicia. Es decir, que no solamente estamos hablando del pasado por la gracia mediante la fe, sino en el presente, que el Espíritu Santo nos ha revelado a su tiempo el cumplimiento de toda justicia, que es la obra perfecta de Cristo. Pero también aquellos que hemos sido justificados, esperamos al Señor que Él regrese. Entonces esa justificación viene. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo Romanos capítulo 5, pero ahora en el versículo 4, si usted va conmigo, dice la palabra de Dios así: la paciencia prueba, y la prueba que dice esperanza. Entonces el Espíritu que mora en los creyentes, Pablo le está recordando a los Gálatas, y es lo que nos hace recordar en esta noche, amados hermanos,
como dice el versículo 5, dice, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Si lo que no vemos esperamos, dice, con paciencia lo aguardamos. Ahí lo dice en el versículo 5 de Romanos capítulo 5. Esto es un paso más adelante para aquellos que hemos sido justificados. Y no solo somos justificados, sino que esperamos, hermanos, la esperanza. Eso quiere decir que la justificación, el haber sido justificado por la fe, un día todo esto va a ser consumido, pero mientras tanto estamos esperando en el Espíritu. Por eso la palabra acá, justicia, en el versículo de Gálatas 5:5, tiene un sentido. Y lo queremos definir en esta noche para avanzar al siguiente versículo. Y este sentido de justicia es en el sentido de la justificación. El alcanzado es por el creyente una vez por todas. Pero la consumación de ella en el futuro va a ser la perfección en el cielo. Y ese es el objeto, amados hermanos, de la esperanza que se aguarda. Me está guardada, Pablo decía ya casi finalizando la última carta que escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 8, dice, me está guardada la corona de justicia. Entonces, la esperanza que está guardada ¿en dónde? En los cielos, Colosenses 1:5. Volviendo, digamos, a Gálatas capítulo 5, versículo 6, continúa diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión. Entonces, en esta noche, Pablo quiere confirmar, dice, porque él viene hablando de la fe, dice, porque en Cristo Jesús, está diciendo, confirmando la verdad de que es por la fe, según el versículo 5, en Cristo Jesús. O sea, la unión en esta noche con Cristo es con el Señor Jesús, aquel verbo encarnado, Jesús de Nazaret. Por eso, ni la circuncisión, dice, vale algo, ni la incircuncisión. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, los receptores que estaban recibiendo esta carta, que eran los hermanos de Gálatas, ellos habían sido de alguna manera visitados, habían sido perturbados, y usted que está escuchando en esta noche, sabemos que esto está siendo dirigido a aquellos que no siendo ni legalistas, ni judaizantes, porque esos son los grupos que estaban perturbando a los hermanos, se creen cristianos por esta razón sola. ¿Y cuál es la única razón sola? Ahí lo estamos mirando en el versículo 6. Dice, sino por la fe que obra por el amor. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta noche mientras seguimos el estudio. Dios les bendiga, hermanos, gracias por estar conectados. Estamos en el versículo 6. En otra manera, lo que está acá expresando es que no tiene ningún valor. En este caso, la operación de la carne, porque sabemos que la circuncisión era una operación de la carne, sea la circuncisión, ni tampoco el ser pasivo en la incircuncisión, que en este caso no tiene valor. En otras palabras, lo que está expresando el apóstol al escribir también a los hermanos de Roma, ahí en el capítulo 14, versículo 17, ya que había hermanos débiles y fuertes, y que habían empezado a tener diferencias por causa de la comida, por la bebida, por los ciertos días especiales. Dice, porque el reino de Dios, dice, no es ni bebida, ni comida, sino justicia, gozo en el Espíritu Santo. Y por eso en el versículo 6, volviendo a Gálatas, que estamos en esta noche, capítulo 5, versículo 6, el énfasis es, sino la fe que obra por el amor, o que también en otras versiones de las Escrituras dice, por la caridad. Ahora, cuando habla esto, que dice, la fe que obra por el amor, está expresando algo muy importante en esta noche y tiene que ver con una nueva criatura, una nueva creación. Tenés que haber nacido de nuevo y eso es a través de ese amor. Por eso en Gálatas 6:15, por favor no deje donde estamos, un capítulo siguiente dice Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva que dice creación. O sea que en otras palabras, los judaizantes se preocupaban por obras exteriores, pero Pablo era claro que esas cosas que están haciendo ellos de cualquier lado no tiene valor si no hay una nueva creación. Y yo, querido amigo que vos estás escuchando en esta noche, no sé cómo vos te estás justificando delante de Dios, pero si tu justificación es por la religión o por la iglesia que vas o porque tus seres queridos están en un cierto movimiento religioso, pueden ser que sean pastores, sacerdotes, lo que sea, y vos estás aferrado a eso, Pablo dice, nada de eso llega a valer, buscando una aplicación en esta noche, sino una nueva creación. Has nacido de nuevo. Dios, cuando nos salva a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y toca tu voluntad en tu corazón, vos respondés al llamado de Dios. Y Dios te hace una nueva creación, aún estando muertos en delitos y pecados. Por eso dice, sino la fe que obra por ese amor. No debemos olvidar que acá hay 3 frases que se puede ver en el versículo 5 y 6 en lo que estamos estudiando. La primera frase que lo vemos en el versículo 5 termina diciendo, por la fe. En segundo lugar, en el versículo 6, vemos acá también la esperanza, ¿no? Y también en el mismo versículo 5 y 6 podemos ver el amor finalizando, sino la fe que obra por el amor. Entonces está la fe, la esperanza, o sea, la caridad o amor. Y esto, ¿sabe de qué manera es eficaz y obra? Es cuando todo esto que se llega a exhibir es su energía guiada por el amor. No se puede hacer algo, claro, si usted dirá, bueno, yo trato de ser, pero es interesante que la transformación que Dios hace en alguien, en un hijo de Dios, es por la obra, nada menos de ese amor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué importante tener en cuenta esto, porque el amor aquí en este pasaje, como el que estamos leyendo ahí en Gálatas 5:6, el amor no se une con la fe en el acto de justificar. Vuelvo a repetir en esta noche. El amor no se une con la fe en el acto de justificar. Entonces, ¿cómo es, hermano Mario? Quiere decir, sino que es el principio de las obras, que siguen tras la justificación por la fe. Si alguien no es justificado por la fe, entonces, en otras palabras, es como los legalistas que definían la circuncisión, que era la esencia de la ley. Por eso, poco a poco, digamos, esta doctrina de la justificación solamente por la fe estaba siendo cambiada, sacada. No, hermano, toda la ley se cumple en una sola palabra, dice el pasaje. Si usted va conmigo al versículo casi más abajo, ¿no? En el 14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, que dice, amarás a tu prójimo, que dice como a ti mismo. Y es lo que está queriendo decir, la fe, ¿no? Que en la cual va a obrar. Si vas a amar a tu prójimo, el amor es el principio sobre el cual la fe está obrando. Por tanto, en esta noche, la fe que justifica es un instrumento que hace posible la presencia de Cristo en tu vida, en mi vida como cristiano. Ahora, ¿quién es la fuente de todo eso? Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Dios es amor. Por tanto, quien vive a Dios va a vivir en amor, hermanos. Va a vivir en ese amor. Cualquiera cosa que pueda atribuir a una vida de fe, si carece de amor, solamente es algo impulsado que ya no es por el amor, se vuelve estéril. Por eso Pablo ahí puede comparar
acerca de un ruido que suena y aún hasta molesta a Dios, porque ahí en la iglesia de Corintios, capítulo 13, versículo 1, habla de qué vale si quemo mi cuerpo y me esfuerzo y doy hasta mi propia vida, es como un címbalo que retiñe. Amados hermanos, que usted está en esta noche escuchando, la fe es la que justifica, pero actúa por el amor. Vuelvo a repetir, la fe es la que justifica. La fe, claro, en ese objeto que es Cristo Jesús. Pero dice, actúa por el amor. Que busquen ellos esta fe, la cual nos va a capacitar para cumplir de veras la ley. Por eso otra vez, pensemos en aquellos que estaban siendo expuestos, los Gálatas, a estos judaizantes, ¿no? Ellos estaban jactando, ¿no? En este caso, bueno, ustedes no se circuncidan, no van a ser justificados. Pero ¿sabe qué? La ley no justifica a nadie. ¿Por qué? Porque solamente lo que anima es vivir una vida carnal. Mire lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos, que dice, a los otros. Entonces, que busquen ellos, pues aquel amor es inseparable de la verdadera fe. Por eso Santiago capítulo 2, versículo 8, puede decir estas palabras acá en este pasaje de Santiago 2:8. Dice la palabra, si en verdad cumple la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo, que dice, como a ti mismo. O sea que el amor es completamente contrario a las enemistades que hubo entre los Gálatas. Porque si usted nota, ese legalismo que estaba penetrando y que estaba distorsionando a los hermanos, lo estaba apartando de aquel que los llamó. Si usted mira conmigo el versículo 15 de Gálatas 5, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, que dice, los deseos de la carne. Por eso es importante tener en cuenta lo que Pablo está diciendo, el Espíritu. Es el Espíritu que en este caso la fe y el amor van obrando, pero la fe que obra por el amor. Amados hermanos y querido amigo, toda fuente, todo poder se halla en Dios. De modo que se produce esta, podríamos decir, paradoja espiritual, que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, espera humildemente en Dios, despreciando todas aquellas obras humanas, porque quien es el único que puede obrar, y en este caso ya que su fe establece un contacto como nosotros con el Omnipotente, con el Salvador. Por eso no debemos olvidar que si de verdad la mano de la fe descansa en Dios, no faltará otra mano, la del amor, la que hace contacto con ¿quién? Con el prójimo, con tu hermano, con tus seres queridos, con los hermanos en la fe, con tus padres. Por eso estos dos elementos, si lo vemos claramente, son los medios de bendición para otros. Por eso en la vida cristiana hay vitalidad y estos son principios de la gracia. Si nosotros empezamos a hacer las cosas de una manera carnal, humana, producirá esterilidad en todas las obras. Y continuando en el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. La pregunta que Pablo dice, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Gracias por aquellos que están mandándonos comentarios, amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo este estudio bíblico. Y estamos en el versículo 7 de Gálatas 5. Dice, vosotros corríais bien. En otras palabras, si parafraseamos este pasaje bíblico en esta noche, dice, vosotros estabais corriendo bien. Y qué mejor que Pablo, que conocía a muchos de ellos, que los había guiado el Señor en la carrera del Evangelio. En 1 de Corintios 9:24, el apóstol le escribe a los hermanos de Corintio, mostrándole, ya que ellos eran con un trasfondo griego y muchas veces él ilustraba la vida cristiana como una carrera, no una carrera
donde estamos compitiendo con nuestro hermano, no, sino una carrera de la vida cristiana con la cual sabemos que quien nos da el premio es el Señor Jesús y para la gloria de Él. Y dice acá, por favor, en el versículo 24 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, ustedes corrían bien. Que Pablo estaba yendo al pasado, estaba un poquito pensando en cuando los Gálatas aceptaron el Evangelio y comenzaron esa experiencia, ¿no?, de la vida cristiana. Esta carrera, como dijimos, en un sentido figurado. Pablo está utilizando la referencia de cómo debería ser la trayectoria de todos los creyentes, desde la conversión hasta un día el encuentro que tendremos con el Señor o al final de su vida. Por eso ahí en Filipenses capítulo 2, ahí no estamos en Gálatas, en el capítulo 2, por favor, versículo 16, dice la palabra de Dios así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por eso es importante tener en cuenta que los lectores o los receptores que estaba Pablo escribiendo, como en esta noche nosotros estamos siendo bendecidos por este pasaje, están familiarizados con los Juegos Olímpicos, como esas competencias atléticas que en aquellos días tenían los griegos. Siempre incluían carreras, pero es importante observar lo que Pablo está enfatizando acá, que es un simbolismo de esta carrera, para explicar que cuando uno es salvo, más bien lo usa para ilustrar la vida cristiana. No está diciendo que estás en una carrera para ser salvo, no, vos ya sos salvo y por eso estás en esa carrera. Y por eso, en este caso, continuando en Gálatas 5:7, donde estuvimos recién, volviendo a la palabra de Dios, dice, vosotros corríais bien. Ahora, ¿quién? Está preguntando, ¿hay alguien que es más digno de ser escuchado? Y bueno, en este caso se estaba refiriendo a los judaizantes que estaban siendo perturbados. Hoy en día también en nuestros días hay judaizantes, amados hermanos, que están perturbando a algunos creyentes. Por eso usted tenga cuidado con lo que escucha en las redes sociales cuando no están profundizando las Escrituras, la palabra de Dios. Mire conmigo acá al libro de Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Qué impresionante, hermanos, porque Pablo les recuerda a quién. Fueron los judaizantes. Y esa palabra que dice, ¿quién os, volviendo a Gálatas 5:7, ¿quién os estorbó? Esa palabra estorbó también tiene un sentido como de embarazo. O sea que quiere decir aquel que está estorbando, destruyendo el camino. Ahora debemos recordar que en las carreras, cada corredor que estaba corriendo en esa carrera debería permanecer dentro de su línea asignada. Bueno, pero también había algunos corredores que se metían en la línea de sus competidores con el fin de sacarlo de la competencia. Qué interesante cuando nosotros observamos esta ilustración, cómo los judaizantes querían sacar a los hermanos de la carrera. Hoy en día también existe eso, cuando muchas veces se está transmitiendo no la verdad del Evangelio, esa esencia que es de amarnos unos a otros y no estar en un estado de competencia. Por eso esto es lo que los judaizantes habían hecho con los creyentes de Gálatas. Se metieron en su línea y le obligaron a cambiar el rumbo. Y Pablo dice al final con la pregunta, para no obedecer la verdad. Quiere decir que en algún momento ellos estaban obedeciendo, pero esto los sacó. Y ahora este sentido dice, para no obedecer, para no someternos a la verdad del Evangelio, que en la cual ustedes no eran justificados por las obras, sino por la fe. Por eso, toda enseñanza, amados hermanos, a la desobediencia a la palabra, es un trabajo satánico, diabólico. Es una doctrina de demonios. Por eso, en 1 Timoteo 4:1, dice que en los últimos tiempos
algunos dice apostatarán de la fe. Y estamos viviendo esos tiempos. Si en el tiempo de Pablo ya existían estas cosas, ¿cuántos más en nuestros días? Dice claramente, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas que dice de demonios. Por eso la verdad que es creída tiene que ser obedecida. Vuelvo a repetir, la verdad que es creída tiene que ser obedecida. Pero la verdad no es algo nomás que en esta noche usted dice, ay, qué lindo mensaje, es algo intelectual, o tal vez vos lo estás escuchando en tu congregación, o lo estás escuchando en medio de nuestras reuniones presenciales, y se ha convertido solamente en algo intelectual, que bueno, yo lo sé, sino que tiene una implicación interna, práctica y un compromiso con Cristo. Volviendo a Gálatas 5:8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, ¿no? En el sentido, usted sabe que la palabra de Dios fue escrita originalmente en griego, y el sentido acá quiere decir la palabra persuasión, es decir, a la cual os estáis sometiendo. Antes no estabas en ese sometimiento, pero ahora te estás sometiendo por esta persuasión. O sea, la palabra griega acá, como dijimos, persuasión, es de la misma raíz que tiene que ver con obedecer. Obedecer. Volviendo a Gálatas 5:7, ¿se acuerdan que dice que corrían bien? Claro, estaban corriendo bien en obedecer en base a haber entendido el Evangelio. Pero ahora ya no están corriendo bien, ahora están obedeciendo algo que les ha persuadido y han salido de la carrera, y esta persuasión en este sentido no tiene origen en Dios, hermanos, quien los había llamado por medio del Evangelio. Al principio el llamado por medio del Evangelio sí tuvo algo correcto, pero ahora está viniendo de otra fuente, indicándoles que había herejía de los judaizantes. Y Pablo está desnudando, está desenmascarando al engañador. Y esta persuasión a la cual dice, habéis que dice, obedecido. De manera que si hay alguien que los está llamando a una desobediencia a la fe que les había sido predicado al principio, cuyo mensaje precede directamente de Dios, no es de los hombres. Por eso acá en Gálatas 1:11 Pablo declara claramente, dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso lo miramos al principio cuando comenzamos este estudio el año pasado. O sea, este llamamiento no puede provenir de Dios, porque mira, ahora esta persuasión que ustedes están pasando, según Gálatas 5, versículo dice claramente 8, esta persuasión no procede de aquel que dice, os llama. Qué impresionante, hermanos, porque de manera que si hay alguien que le está llamando a una desobediencia a la fe que le había sido predicado, cuyo mensaje procede directamente de Dios, ahora este llamamiento no puede provenir del Padre, procede necesariamente de otro. Y en este caso Pablo dice, hay falsos maestros que se estaban introduciendo encubiertamente entre ellos, que no son de Dios y que ni han sido enviados por Él. Por eso en el versículo 8 no es de aquel, no es de parte de Dios, no emana de Él, sino que está viniendo del enemigo. ¿Estás distinguiendo, querido hermano, en nuestros días también cómo el enemigo se está infiltrando? Por eso, amados hermanos, no dejemos la palabra del Señor. Entonces, de que aquel que dice que os llama, ¿y quién es el que os llama? El Señor llamó a cada uno de ellos a través de la vida del apóstol Pablo. Y dice acá en el libro de Gálatas 1:6, para recordar, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Y esta palabra, hermano, hablando de que os llama, voy a terminar en esta noche con esto. El hermano Bengel decía, el llamamiento es la regla de toda carrera. El hermano Bengel decía, el llamamiento es la regla de toda carrera. O sea, en este caso el sentido llamar aquí está en un participio de un presente, de una voz activa, lo que expresa un llamado actual, pero también un llamado continuado, como si dijera, os está llamando. Usted dirá, bueno, yo un día fui salvo, amén, hermanos, pero a medida que pasa el tiempo el Señor te sigue llamando y Él
no solamente los había llamado a salvación, ahora los está llamando a un retorno a la obediencia, que es lo mismo que un retorno a Él. Si estás escuchando con atención en esta noche, tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que en alguna área hemos sido estorbados. Ya no estamos corriendo la carrera y tenemos que volver a la obediencia a Él, pero no legalístico, porque en el versículo 9 termina, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es una frase. La levadura realmente es una buena ilustración que Pablo presenta y siempre se muestra como el pecado. Es pequeña. Muchas de las hermanas o alguna señora o mujer o joven que sabe que cocina y trabaja a veces con la levadura, si se deja, se extiende y aumenta y leuda todo esa masa con la cual va a hacer sea pan o una pizza. O sea, la levadura representa en las Escrituras la enseñanza falsa de los judaizantes de aquellos días. Ahora, una pequeña porción, podríamos decir, de legalismo, o sea, agregarle a la salvación, estorbar, mezclada con el Evangelio, amado hermano, corrompe la pureza. El añadir ordenanzas y obras legalísticas al grado mínimo de la justificación por la fe es socavar el todo. Vuelvo a repetir, añadirle ordenanzas o obras legalísticas a un grado mínimo a la justificación de la fe empieza a socavar el todo. Y en el Antiguo Testamento, como dije, por lo general la levadura representaba un simbolismo de algo malo. Por eso el término levadura acá es para describir doctrina falsa en este versículo. En Mateo 16, versículo 12, y en Mateo 13, 33 habla de la levadura. En 1 Corintios 5, 6 hay un caso donde un hombre que es joven, que es hijo de un padre, él tiene relaciones ilícitas de incesto con la mujer de su padre. Y Pablo tiene que usar esta palabra levadura, quiere decir la influencia corruptora de una persona mala basándose en esto. Entonces, para referirse en este caso Pablo a la doctrina falsa es el término persuasión, lo miramos en el versículo 8. Entonces, esta levadura que a veces se mantiene en medio del ministerio, hay que tener cuidado porque la levadura se introduce secretamente. Ese espíritu de legalismo a veces no llega a dominar repentinamente a la iglesia, pero comienza con persuasión poco a poco. Se introduce secretamente, crece y no tarda en envenenar a toda la congregación o a ciertos creyentes. En la mayoría de los casos, amados hermanos, los motivos son muy importantes. Por eso hay que ser transparente y honesto. Los motivos que impulsan al legalismo son buenos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, algo en esta noche para finalizar. No es malo tener normas de conducta en la iglesia, pero no debemos pensar que estas reglas nos harán más espirituales. Vuelvo a repetir, no es malo tener normas de conductas en la iglesia. El peligro es que esas reglas nosotros las sintamos que nos hacen más espirituales o que al guardarlas sería evidencia de ser muy espirituales. Por eso esa levadura se va expandiendo rápidamente. Asimismo también algunos hermanos se vuelven orgullosos de esa espiritualidad. En tal caso como los Corintios, en 1 Corintios 5:2, dice que estaban envanecidos, Pablo menciona ello, entonces critican a todos los demás por su falta de espiritualidad. Esto es por supuesto solamente ¿qué es lo que logra hacer en esta noche, en este final? Alimentar la carne, contristar al Espíritu Santo, pero sigue su camino pensando que está glorificando a Dios y no es así. Que Dios nos ayude en esta noche a evaluar a través de este mensaje en qué lugar estamos nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche y esperamos verle en las reuniones de este fin de semana. Bendiciones. Chao.
Señor.